Hola hermanito, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches y a todos los que nos sintonizan. Pues ya dices, ya diste una bienvenida la vez pasada, ¿no? Casi como de capítulo a su instante santo. ¿Cómo estás? Bienvenidos a su programa de cabecera, Un Instante Santo. Ándale, muy bien. Sí, no, ya te está saliendo hasta con voz, ¿no? Así Te es. voy a poner aunque sea una musiquita ahorita con el celular ahí de fondo, así para que Ándale para que se es vea ahí más. se ven bien, bien pro. ¿Qué onda? ¿Cómo Así estás? es. ¿Ya listo Bien, para pues la aquí, lectura? ya listo para leer, listo para aprender, para seguir aprendiendo y desaprendiendo. Está bien. ¿Se me escucha bien a mí, el micrófono? Sí, Sí, ok. Nada más era para tenerlo listo. Pues ya estamos por finalizar el capítulo 5. Yo creo que más seguro que vamos a pasar al 6. Vamos muy rápido. Bueno, de por sí que estamos avanzando rápido porque pues nada más estamos haciendo una breve explicación al final del subtítulo y creo que está mejor. Así la gente lo puede también escuchar de corrido, sin tanta pausa, y ya nada más al final damos nuestra breve aportación, que ya lo hemos repetido un par de veces, pero que cada vez va siendo menos, porque el mismo curso, el mismo contenido del curso da toda la explicación. Muchas veces nos hemos cachado que intentamos dar una aportación y enseguida en el siguiente párrafo o en la siguiente sección explica lo que estábamos nosotros explicando. Así que también ese fenómeno va a suceder, ¿no? Cada vez menos va a ser claro, participación y más lectura. claro, y sobre todo como justamente al final todo es la misma respuesta, ¿no? O sea, la respuesta no va a cambiar. Porque muchas veces el ego dice, pero ahora quiero otra contestación para otra cosa y aquí no va a ser así. O sea, la respuesta a todo va a Sí, ser el Espíritu Santo, o sea, esa va a ser la respuesta para todo. Sin embargo, porque el ego quiere diferentes respuestas, diferentes cuestionamientos, diferentes soluciones, pues ¿por qué? Porque al final de esa manera es de lo que ha vivido a través de la separación, a través de todo esto. Entonces, precisamente lo que compartes, Alex, ¿no? Al final, pues la única respuesta va a ser siempre la misma. Digo, habrá variaciones en cuanto a la explicación por las diferentes formas de pensamiento que hay. Sin embargo, la respuesta siempre va a ser, pues, la misma. Dios, la eternidad, el amor, el Espíritu Santo, Cristo, ¿no? Que al final es uno solo. sí, las palabras, dice el curso, ¿no? Las palabras verdaderas que nos llevan a unidad de propósito. Todas. Así es. Sí. Pues, ¿cómo vas, hermanito? ¿Listo para la lectura? Para Sí, compartir vamos a ver. pantalla. Perfecto. Muy bien, pues vamos para allá. Todo. Muy bien, pues voy a hacer entrega esta lectura, hermanito. Ok. Espíritu Entrego este Santo. instante santo. Ah, Dale, dale, vas. es que dijiste, como entregas la lectura, dije, bueno, Ajá. ok. Espíritu Santo, te entrego esta lectura con mi hermano Alejandro para aprender lo que tengamos que aprender, entregar lo que tengamos que entregar, compartir lo que tengamos que compartir, sanar lo que tengamos que sanar y que llegue a las personas que tenga que llegar el mensaje que nosotros estamos compartiendo eh, desde, desde esta parte de curso, desde el amor que nosotros queremos compartir, que ya hemos decidido compartir a través de esto. Tú sé nuestra boca, tú sé nuestros ojos, tú sé nuestro guía en esta lectura. Así sea. Amén. Sí, sí, sí. Gracias. Listo, hermanito. Yo te seguí. Listo. Muy bien, ahora empiezas, empiezo. Si quieres, Si empiézale. quieres, empiezo. Va, que va. Muy bien. Número 6. El tiempo y la eternidad. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo.
En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad donde Dios mismo te ubicó para siempre. ¿No puedes subir un poquito porfa? Gracias. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú, que formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Al juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelo al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su luz. ¿Quieres Ahí se echarte el acabó. otro? Pues sí, está igual de pequeño. Para el Espíritu Sí. Santo, lo que el hombre sembraré, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te liberará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la
Interpretación del ego. Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores, Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Los impios perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios si todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados, ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Listo. El tiempo y la eternidad, carnalito. Va, si quieres, Pues, empiézale. sí, pues bueno, eh, empieza comentando que nosotros hemos elegido estar en el tiempo.
que precisamente es una elección porque creemos en el tiempo y decidimos estar en el tiempo. Que pues obviamente Dios mora en la eternidad y el tiempo viene siendo simplemente un recurso de aprendizaje. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el tiempo en favor del ego, pues siempre va a entrañar miedo, culpa o sentimiento de abandono, ¿no? Sin embargo, pues nos sigue, como ya lo estábamos platicando antes de empezar la lectura, ¿no? Siempre nos invita a que el Espíritu Santo pueda incluso corregir ese error de percepción que tenemos en cuanto al uso del tiempo, para que entonces no estemos autocastigándonos, ¿no? Desde la perspectiva del ego, haciéndonos creer que siempre el futuro va a ser un remanente del pasado, ¿no? Y no se sigue repitiendo las mismas pues, los mismos conflictos, ¿no? Que incluso hasta más adelante menciona la errónea interpretación que tiene el ego de muchas frases bíblicas, este, y entre ellas, pues una sobre que los pecados se heredarán hasta la tercera generación, ¿no? Y dices, pues simplemente eso pareciera un castigo cruel, ¿no? Pero es simple y sencillamente una mala interpretación del ego y que se lo dejas al Espíritu Santo, pues él va a ser el que va a corregir como un tribunal supremo, ¿no? Que dice que siempre va a revocar esa parte. Ujú. Ok. Sí, o sea, al final, bueno, también esta parte del tiempo y la eternidad, cómo lo menciona, ¿no? O sea, porque justamente lo que hemos platicado, en la eternidad creemos que tenemos miedo de, pues precisamente por todos los miedos que tenemos aquí, creemos que la eternidad va a ser un sacrificio, va a ser algo doloroso, va a ser precisamente lo que el ego le llamaría el infierno, ¿no? Porque es el infierno para él, porque en automático va a desaparecer y y lo sabe, porque en lo profundo sabe quién es cada uno de nosotros, sabe que somos espíritu. Sin embargo, por creer en la Matrix, querer seguir viviendo aquí, pues obviamente va a tenerle miedo a la eternidad. Y aquí te dice que no, que en la eternidad vas a encontrar realmente la paz, vas a encontrar realmente el amor, que ahí es donde se encuentra realmente esa paz que estás buscando en la eternidad, no en el tiempo. Y, y también nos menciona esta parte de la Biblia, ¿no? De justo lo que comentabas hace rato. De al final, ¿cómo fue interpretada la Biblia? Fue interpretada con base al miedo, con base a la separación, con base a los juicios, a esta parte de la venganza, ¿no? Que te dice toda esta parte de que fue malinterpretada a través justamente, pues, con base en el miedo. Entonces, aunque hubieran mandado palabras de amor, por eso precisamente con Jesús mismo, pues lo malinterpretaron todo lo que decía de alguna manera, lo interpretaban con base a sus temores, con base a lo que cada uno percibía en ese momento, en ese entonces. Entonces, precisamente, pues esa parte de la Biblia se fue transgiversando a través del tiempo y a través del miedo, ¿no? Y que no le tengamos miedo al Tribunal Supremo, ¿no? Que al final que está más allá de nuestras creencias o más allá de lo que nosotros podemos ver aquí en el mundo y que precisamente en la eternidad todos somos inocentes, ¿no? O sea, que en la eternidad todos y cada uno de nosotros somos inocentes, que te dice, o sea, al final, si pecaste, lo hiciste en el pasado, ¿no? O sea, hablando de entre comillas, si pecaste, lo hiciste en el pasado, en la eternidad eso no sucedió. Eso fue en el tiempo que tú creaste ilusoriamente, ¿no? Sí, Y por último, bueno, también lo que rescato como en esta parte es la paciencia, ¿no? La paciencia con cada uno de nuestros hermanos, porque precisamente, digo, y caemos en nosotros, y lo voy a hablar en primera persona, caigo en esta parte de como yo ya estoy en esto, ya sé un poco más. Entonces, por ende, la otra persona le falta todavía a lo mejor aprendizaje, le falta todavía comprender un poco más a profundidad lo que yo entiendo y me falta ahí viene la paciencia, que al final de alguna manera, para empezar, no sé más ni menos, simplemente me estoy acercando más al recordar quién soy, ¿no? O sea, no es porque sepa más o que sepa menos, sino simplemente todos sabemos lo mismo, nada más es la decisión de recordar quién eres. Y eso te va acercando, pues, más a tu interior, que es el conocimiento al final, ¿no? Hacia Dios.
Entonces, esa paciencia, pues la ha tenido Dios durante todas las vidas que hemos tenido, o las reencarnaciones, o esta parte de querer aprender, y pues realmente es como cuando dicen, ¿cuándo es 3 más 3? 9, y otra vez, y imagínate uno cómo se pone, ¿no? Creemos que de la misma manera se pone Dios, y pues Dios no nos ve así, Dios nos ve con un amor que ni siquiera tenemos palabras y ni concepción de lo que es el amor que nos tiene, la verdad, y esa Y paciencia de infinita. hecho, hay una parte que dice, ¿no? La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora se hace innecesario el tiempo, ¿no? O hace que el tiempo se haga innecesario, ¿no? Entonces, nada más es imaginar, ¿no? Como dices, ¿no? La paciencia infinita y por el amor infinito. Sí, porque no puede ser de otra manera el amor. Claro. Ujú. Es un resumen hermoso de lo que habla del tiempo y la eternidad. Ujú. La paciencia infinita y el amor infinito. No sé si ibas a compartir algo más, el canalito. No, ya, ya está. Estuvo. Muy bien, entonces vamos a compartir nosotros acá. Terminé yo, empiezas tú, hermano. La decisión en favor de Dios. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedas inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Y cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de este beneficio de todos los que Él creó mediante Él. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. Se movieron montañas, no movieron montañas con su fe, porque su fe no era total. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igual digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo a Él. Su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz, porque tú eres de una misma mente y de un mismo espíritu con Él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado, así como el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. Ello refleja, déjame, le leo este final que me perdí aquí tantito. Dice, ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado, así como el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación que él aboga. Tranquilo. Paciencia infinita.
Pero ha llegado el momento, no se te ha pedido que elabores el plan de la salvación porque, como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy haciendo perfectamente implícito su plan y te diré también cuál es tu papel en él y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. Siempre que no te sientas completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un pecado, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera. Por lo tanto, la puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, que con igual empeño puedes decidir de otra manera, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento, que no procede de ti, se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Amén. Copiado. Más, hermano. Bueno, iniciamos con esta parte para mí desde la arrogancia del ego, ¿no? De querer solucionar todo por su cuenta. Habla ahí, pues, prácticamente de esa parte de la separación que te dice, ¿crees que vas a solucionar mejor las cosas que Dios mismo? ¿Crees que vas a sanarte? ¿Crees? O sea, hace varias preguntas, ¿no? Pero al final esas preguntas son de que el ego, como solamente cree en la separación, cree en cree que en separado va a estar mejor, cree que separado va a ser mejor, o sea, al final eso es una total porque Dios te dice, no, en unidad, en la eternidad, en el amor vas a estar bien. Sin embargo, uno, como ha formado ese personaje durante mucho tiempo, cree que está mejor donde está, ¿no? O sea, es cuando te enamoras de tu carcelero, literalmente. Entonces dices, no, o sea, al Ujú. final me enamoré de mi carcelero y prefiero la cárcel que conozco a la libertad que olvidé, porque incluso la libertad la conoces, simplemente no la recuerdas. Entonces, hasta esa parte como de prefiero eso que mi propia libertad. Y, y también esta parte de cuando te sucede cosas como de juicio, de miedo, es que has dejado de ver las cosas con amor, ¿no? O sea, que te dice es que has dejado de ver las cosas con amor, has empezado a ver con los ojos del ego, has empezado a ver con los ojos del juicio. Y aquí pues obviamente nos regresa al mismo punto, dejar todo en manos del Espíritu Santo, que Él sí sabe corregir el error de percepción en nuestras mentes, Él sí sabe corregir las situaciones, que este mismo error
de creernos separados, este mismo error de creer que vamos a poder solucionar nosotros todo por nuestra cuenta, ese mismo error de creer en la muerte, todos los errores de nuestro personaje o de esta Matrix que creamos o fabricamos, él va a corregirlas. Sí, sí, sí. De hecho, te dice, pues entrégalo, ¿no? Este, una de las cosas que, bueno, en general yo podría ya sintetizar, porque aparte que estuvo corto, pero muy, muy conciso, es que todo lo que hagamos que esté en contra de la voluntad de Dios, sí o sí, siempre nos va a hacer sentir culpables, obviamente separados, abandonados, con miedo, y todas estas emociones. Pero te dice, pero también tú puedes elegir. En el párrafo anterior, en la sección anterior decía, siempre el ego es el que habla primero, pero no significa que él es el que dé el, la voz final, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando tú todo se lo sigues entregando al Espíritu Santo, entonces estás permitiendo que independientemente de que tú hayas elegido mal, entonces se lo puedes entregar al Espíritu Santo y como Tribunal Supremo con Dios va a revocar todo lo que no sea a favor de la voluntad de Dios. Entonces, todas nuestras ilusiones ahí se quedan suspendidas, se quedan deshechas y así hay que verlo. De hecho, yo me acuerdo que cuando lo leí me dio mucha, pues como otra forma, ¿no? También de mirar qué es lo que sucede entre el ego, Espíritu Santo y Dios, ¿no? Que dices, cuando tú eliges a favor del ego sin darte cuenta muchas veces, porque es por default muchas veces ya, entonces, cuando se lo entregas al Espíritu Santo, en automático el Espíritu Santo lo entrega al Tribunal Supremo y de ahí ya no pasa, o sea, ya no hay nada. Pero siempre y cuando tú lo entregues. Pero si tú sigues fomentando el pensamiento del ego y no estás dispuesto o no tienes esa pequeña dosis de buena voluntad de entregarlo, entonces, en efecto, pues en tu cabeza te va a mermar hasta que ya no te des ni cuenta ni en qué momento, ¿no? Estás viviendo ese infierno, que es lo que busca el ego, obviamente. Y bueno, al final nos da una oración muy bonita, ¿no? Cuando dice, pues, que no estás bien, si no te sientes bien, pues bueno, se lo entregas al Espíritu Santo con una como hasta pequeña reflexión y que se me hace también muy, muy buena, muy práctica, como para tenerla bien, bien comprendida con tus palabras y decirla cuando se te venga a la mente, ¿no? Claro. Cuando él dice, cuando no estás en paz, ¿no? Que dice, aceptas que eligiste incorrectamente. Dice, porque no estoy en paz. Dice, por tanto, pues, debe ser alguna culpa. Entonces se la entregas al Espíritu Santo y Él es el que hace la expiación. ¿Sí? Sí, y qué bueno que dijiste esa parte, ¿no? O sea, que nos demos cuenta cuando no estamos decidiendo en favor del amor, en todo, no hay paz. O sea, ese es como el síntoma, si lo hablamos desde un síntoma para corpóreo, Ujú. por decirlo así. Obviamente viene desde la mente, pero al final es como un estado de paz, un estado de paz. Si no estoy en paz, es porque no estoy decidiendo correctamente. Así es, Alex. Muy bien, entonces compartimos y pasamos al capítulo Capítulo 6. 6. Empiezas tú, hermano, yo terminé. Las lecciones del amor. Introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como, como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es considerar la cordura de las premisas sobre las que descansan. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. ¿Estás?
Luego empezamos fuerte. Sí. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa, y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel es un sistema de pensamiento tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal ubicada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Pues si quieres aquí en corto, la introducción, las lecciones del amor. Pues aquí nada más, bueno, te toca, tú empiezas, tú empiezas. Bueno, pues bueno, lo que dice aquí, ¿no? Acerca de que no es muy obvio a veces relacionar la ira con el miedo, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros nos sentimos, este, enfadados o algo, es porque consideramos que hemos sido atacados y por tanto, mi hermano, en vez de merecer amor, merece también ataque, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos con ese sistema de pensamiento de mente, pues es obvio que vamos a estar sufriendo constantemente, ¿no? Y bueno, ya después nos dice, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tú riges tu vida con un sistema de pensamiento. No importa si es de mente o no, pero eso es lo que enseñas, porque ese es tu sistema de pensamiento y entonces actúas con base a ese sistema de creencias y de pensamiento que tú mismo ya sea que te hayan impuesto, tú te impusiste, como sea, pero así riges tu vida. Dice, sin embargo, eso se puede canalizar. Esa parte ya, y creo que en el curso de después ya nos dice más adelante que incluso, ¿no? El hecho de deshacer o la expresión va con ello todo lo que muchas veces creemos que te va a llevar años y años de reprogramación, ¿no? Pero no. Cuando tú tienes esa buena dosis de buena voluntad, al Espíritu Santo se lo entregas y también incluso empiezas a ver cómo tu personalidad, incluyendo tu sistema de creencias, va siendo bien encauzado para la expiación. Claro. Sí, pues sí, nada más ahí, digo, para cerrar la parte de la, como dice, la fe, ¿no? O sea, al final la fe, no, al final tienes fe, sí tienes fe, pero en este momento tienes fe en tu sistema de creencias, tienes fe en tu sistema de pensamiento porque fue de la manera que sobreviviste en este sueño, ¿no? Ya sea desde la primaria, kinder, si te hacían bullying y tuviste que hacer un personaje de peleonero para poder defenderte de ese bullying, cuando realmente lo que también nos da a entender aquí es que no hay nada externo a nosotros, todo lo creamos desde un sistema de pensamiento de miedo, de ira, de conflicto, ¿no? De ataque. Todo que al final es exactamente lo mismo. Por eso dice, crees que es diferente, pero es la raíz de ese sistema de pensamientos o la raíz del sistema de pensamiento del ego es el miedo. Entonces, obviamente, como aprendimos a través de ese sistema de pensamiento, le dimos esa fe, porque por lo menos sobrevivimos hasta nuestros 30 años, 40 años, ¿no? Estamos sobreviviendo por lo menos hasta este tiempo. Entonces, ¿qué haces? Pues por lo menos ya dices, bueno, ya aprendí a ser un personaje, ya lo dejé más o menos trucha, entonces tengo fe en él. Claro. Tengo fe en él. Entonces, por eso dice, tú tienes fe, nada más que está mal encausada, ¿no? Tu fe es hacia el miedo, hacia la separación, hacia lo que tú crees que es. Sin embargo, esa fe la vamos a utilizar ahora para que vaya al sistema de pensamiento que es el único y el verdadero, el amor. Ya no hay más, ya no hay necesidad de ataque, ya no hay necesidad de conflicto, ¿no? Todo eso. Sí, claro. Pero bueno, corto pero conciso. Vas por el número uno. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que he subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante,
No se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña si se entiende debidamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, 2. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente, se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer, que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Pero qué difícil. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartía esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la ofrece, no la reforcé. Ofrecí, por consiguiente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible a ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira.
No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Crees lo mismo que yo, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Da. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí. Por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Acá dice supuesta agonía. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, Hmm. serían ciertamente insensatos si no los siguiesen. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Síguele, si quieres, están pequeños. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Nadie te está persiguiendo del mismo modo que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sientan la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra.
La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Ingues. Esos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me hubieran podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionaste al Hijo del Hombre con un beso. ¿Traicionaste al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Digo, simples aclaraciones, nada más. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema del pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. Déjale esta parte, está interesante. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una elección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña tiene que aprenderse tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tienen que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar de ninguna, a ver otra vez. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo.
Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. Y no es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vehículo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Si escuchas es, si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Ya, 19 párrafos. No, estuvo grande este y un montón de cosas. Sí, un montón. Pero bueno, Sí, yo nada empiezas más, tú, para ¿no? me voy relax, porque si no, sí, Sí, me voy a también, aventar. no, pues sí, está largo. Está largo. Bueno, nada más voy a resumir con base en mis palabras esta parte, ¿no? Bueno, Abraham habla de la crucifixión y el mensaje que vino a compartir a través de la crucifixión, que obviamente que nos dice, ¿no? O sea, y lo digo desde este sentido que muchas veces nosotros hacia esta parte como de los iluminados, en este caso se habla de Jesús, pero podemos hablar de Buda, de Ramta, de Krishna, de varios, ¿no? Que han llegado a un estado de conciencia del Cristo, que ¿qué te dice, no? O sea, lo que yo hice fue para mostrarte nada más, para mostrarte que la muerte no existía, para mostrarte que a pesar de lo que me hayan hecho, yo seguía amando a mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo que estaban haciendo, pues lo hacían con base a su sistema de creencias. Sin embargo, yo no podía condenarlos por ello, porque si no, pues sería caer en la misma situación del ego de ira, de te pasaste, me hiciste, eres malo, etcétera. Volver a fomentar esta parte. ¿Y qué nos dice? O sea, bueno, para mí es un mensaje claro porque el curso también te lo va a decir, ¿no? Que es un curso individual, ya lo dijimos en el previo, ¿no? Es un curso individual, entonces lo único que está haciendo, te dice, si tú quieres ver a la voz que habla por Dios a través de tus hermanos, tú no necesitas crucificarte para llegar a llegar a Cristo, ¿no? O sea, lo único que necesitas es comprender lo que yo te comparto para que tú puedas aplicarlo en tu vida, aplicarlo en ti. Y que nos dice, ¿no? Esta parte de solamente ya oír una sola voz, esta me gustó bastante, que no lo había comprendido de esa manera hasta ahorita que lo leí. Como dice, lo único que tienes que compartir es que se tiene que oír una sola voz. Ya oír solamente una voz, ya nada más. O sea, ya no hay más, solamente escuchar solo una voz, que esa es la que nos va a dar la respuesta a todos. Porque cada quien está escuchando su voz interna del ego. Entonces, pues la voz interna del ego, pues es separarnos, 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 separarnos. Y la voz, la única voz es para unificar nuestras mentes, para recordar lo que realmente somos. Y bueno, quería dar mi ejemplo en esta parte de esa transgiversación de la Biblia, ¿no? O sea, tan solo yo mismo cuando empecé a leer el curso hace 6 años, la primera vez que lo agarré y lo cerré, sí, sí, que lo agarré y lo cerré cuando empieza a hablar, todavía no habla del capítulo 7, por eso lo recuerdo perfectamente dónde lo corto, dónde corté el curso. En ese entonces, pues hacía bastante ejercicio, me gustaba mucho la calistenia y toda esa parte. Me sigue gustando, pero ya no la practico de la misma manera. Este, entonces en ese momento te dice, el cuerpo no existe. Y yo andaba muy metido como, ¿qué te dicen muchas ramas, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Entonces aquí el curso dice, bueno, el cuerpo es una ilusión, ¿no? O sea, no lo veas como que es parte de ti, simplemente velo como un medio de comunicación y punto. Y yo ahí voy con esa transcripción. Si yo escribiera el curso y a mí estuviera canalizando en ese momento a Jesús, yo pondría, no, como que el cuerpo no existe, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en ese momento yo tenía miedo, o sea, miedo en el sentido que me dijeran, tu cuerpo que estás embelleciendo no existe, tu cuerpo que le has dado tanto significado no existe. Entonces, pues ese miedo de, ¿cómo que no existe? Entonces, mejor transgiverso lo que voy a escribir. Y eso para, bueno, desde a mí como lo veo es de la forma en que fueron
modificando la Biblia de acuerdo a sus miedos y de acuerdo a sus interpretaciones. Y por último, ya para cerrar, que nos invita también a que empecemos a darle el valor que merece a Dios, ese valor interno, porque dice, como el miedo no valora nada y has dejado de valorar hasta Dios, ahora tienes que ver en tu mente ese valor que tiene Dios para ti a través de la voz, ¿no? Sí, bueno, incluso te lo dice, no, Dios no lo necesita, pero tú sí lo necesitas, necesitas apreciarlo para que lo puedas amar, ¿no? Sí. Este, sí, fíjate que sí, estuvo muy largo, pero estuvo muy bueno en el sentido de que nos aclara bastantes cosas sobre el concepto de la crucifixión y cómo el ego se ha infiltrado mucho en la Biblia para tergiversar precisamente toda la idea que tenemos sobre el concepto del castigo y la expiación con relación a y cómo lo vinculamos con la crucifixión, como si Dios mismo, ¿no? Hubiera castigado a un hijo por los pecados de todo mundo, ¿no? Y te lo dice, ¿no? Yo no creo en el pecado, no eres un pecador y el pecado no existe y no tiene que ser por qué ser castigado. Entonces, dice, y obviamente pues esta tergiversación se llevó a cabo en aquel entonces y se sigue llevando a cabo. Dice primero por los apóstoles, dice que yo les dije que no iban a entenderlo, pero sus miedos, sus culpas, vieron a la crucifixión como si fuera un castigo, ¿no? Incluso como si la ira de Dios hubiera desatado. Entonces, imagínate si desde entonces se tergiversó el mensaje, pues peor, ¿no? Y luego todo lo que le atañen a este Judas, ¿no? También que traidor y que no sé qué, dice, no, a ver, permíteme, pues nunca existió esa parte, ¿no? Para mí Judas era un hermano amado y como cualquier otro de la filiación, ni los que me crucificaron les generé yo un odio ni nada por el estilo. Es un poquito fuerte también porque nos habla acerca de que pues obviamente no puede haber ataque porque pues el cuerpo no existe, ¿no? Es un medio de percepción ilusorio, pero yo hasta cuando lo leí dije, ah, qué fuerte, porque pues eso no se lo puedes decir a cualquier persona, ¿no? Sobre todo si está siendo agredido físicamente, como todavía nos creemos que somos cuerpo, dicen, no, ¿cómo que no? O sea, entonces significa que me voy a estar dejando, o significa que cualquier cosa, ¿no? Pero digo, para empezar, no te das cuenta que tú lo estás creando, ¿no? Fabricando o atrayendo esa agresión. Pero te dice, ¿no? Aprende como yo aprendí, dice, para que puedas ser de un maestro del mismo calibre, ¿no? Que no comprenda, que comprende que no te puede hacer nada daño y que el cuerpo no implica la muerte porque si no, entonces estarías demostrando que en efecto existe el ataque y por tanto está justificada la ira, ¿no? Y pues bueno, mil cosas más que bueno, ya también ya las comentaste y pues creo que en resumen sería como todo esto, ¿no? Lo que acabamos de platicar. ¿Cómo ves? Ok. Ok. No recuerdo quién terminó, hermano. Ando igual, güey. Siempre me pasa lo mismo. Le voy a apuntar aquí quién termina. Pues si quiere le doy. A ver, ¿sí? Ok, vas. La alternativa a la proyección. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas.
Repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre lo que proyectas, sobre el que proyectas, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas. Continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto, de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo. Híjole, lo voy a copiar, hermano, lo siento mucho. Tú puedes hacer lo que quieras, hermano, tú sabes. Gracias. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor que tus hermanos. Y de esta manera, empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Como yo puedo hacer lo que yo quiero, voy a copiar también esto. Híjole, ni modo. Dice, hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. Como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconocen otros. Y de esta forma la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor tanto en ellos como en ti porque establece el estado de inclusión, puesto que percibe igualdad. El Espíritu Santo percibe en todos las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. ¿De qué otra manera puedes encontrar dicha en un lugar desdichado excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de él. Eso es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Es verdad para siempre, es verdad para siempre. No es una creencia, sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar uno sin el otro. ¿Sí, no? ¿Sí? Estoy de acuerdo. La, per la perfecta igualdad de la percepción del Espíritu Santo es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. El ego preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo,
Es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción acabará allí donde comenzó. Todo converge en Dios, porque todo fue creado por Él y en Él. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender su reino mientras no conozcas la plenitud de este. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior, aunque la percepción es irreal. El Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú la concebiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano solo porque tu mente no está en perfecta armonía con esta idea y consecuentemente no la desea ahora. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él, puesto que él procede de Dios, usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. Puesto que se encuentra en tu mente, está también, puede creer solo lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar únicamente en favor de eso porque habla en favor de Dios. Te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de él. Si nunca se separó de él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer frente a esto porque es una afirmación implícita de que él nunca existió. El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede con gran facilidad hacer que parezca difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que incluso el retornar es innecesario porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil. Mas tú puedes hacer que la idea de retornar sea a la vez necesaria y difícil. Con todo, está muy claro que los que son perfectos no tienen necesidad de nada. Y tú no puedes experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que eres. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus percepciones estén en línea con la única manera de ver el del Espíritu Santo. Esta línea es la línea directa de comunicación con Dios y le permite a tu mente converger con la suya. Nada está en conflicto en esta percepción, ya que significa que toda percepción está guiada por el Espíritu Santo, cuya mente está fija en Dios. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos porque solo el Espíritu Santo está libre de conflictos. Él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente y lo extiende solo a lo que es verdad en otras mentes. Así es. La diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es muy simple. El ego proyecta para excluir y por lo tanto para engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente y de esta manera las percibe a todas como una sola. Nada está en conflicto en esta percepción porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual. Donde quiera que mira, se ve a sí mismo y, puesto que está unido, siempre ofrece el reino en su totalidad. Este es el único mensaje que Dios le dio en favor del cual tiene que hablar porque eso es lo que es, lo que Él es. La paz de Dios reside en ese mensaje. Por consiguiente, la paz de Dios reside en ti. La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, pero tiene que radicar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella. Irradiar.
irradiar. A ver, dice, la gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, La pero gran tiene que paz. irradiar. Ujú. ¿Eh? Sí. Es que La gran dijiste paz del reino erradicar. refulge en tu... Por Ah, eso ok, dije, ok. La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ello. Gracias. sí. Dios, digo, el Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino. Y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo y al unir nuestras mentes, en esa luz proclamamos el reino de Dios juntos, cual uno solo. Muy bien. Otro estuvo grandecito también, estuvo largo. Sí, 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 estuvo ahí dos, tres larguillo. Pero bueno, estuvo, no me acuerdo si tienes que, empiezas tú o empiezo yo, no me acuerdo. Tú. Yo mero. Ok, bueno, pues habla acerca de bueno, este párrafo bueno, esta sección nos da otra alternativa a lo que sería la proyección. Ya antes nos explicó en otra sección o en otro subtítulo la diferencia entre proyectar y extender. Bueno, al menos puso las bases, ¿no? Proyectar siempre corresponde al miedo, al ego o a la percepción de estar excluyéndote, excluir a tu hermano. Y la extensión, pues que corresponde, ya sabes, al Espíritu Santo, que es la expansión del perdón, el amor, etcétera. Ese es para incluir. Pero aquí me gusta cómo magistralmente nos explica cómo nosotros mismos caemos en la proyección, porque es como, ¿sabes cómo me lo imaginé? Como el juego ese de la papa caliente, que no me acuerdo que tienes que tener algo que la tienes que botar, ¿no? Supuestamente la tienes que aventar. Prácticamente así es como si fuera la culpa, ¿no? Como si fuera una papa caliente que se la tienes que aventar a alguien. No, yo no soy el culpable, es aquel. Entonces lo que haces es que obviamente en lugar de decir abiertamente, mi culpa es tan grande que no la puedo soportar, o mi juicio que mejor se lo aviento a alguien, ¿no? Para que el otro sea el culpable. Entonces, lo que lo hago es mediante la proyección. De esa manera, el otro es el culpable porque yo, lo único que yo me excluyo de la culpabilidad. Entonces, o vaya, en pocas palabras, mi santidad es gracias a la culpabilidad de mi hermano. Y esto es debido a mi proyección. Esto al principio me costaba mucho trabajo porque pues hablaban, ya sabes, ¿no? Se utiliza mucho aquí el tema de cómo te proyectas o que si te choca, te checa. Pero Concurso de Milagros ha sido tan desmenuzado como nos habla acerca de la proyección que no nos damos cuenta a veces que es tan sutil que ya nos estamos proyectando con un hermano y o con una cosa, un aspecto, una creencia o lo que sea y cómo automáticamente al hacer eso, nosotros mismos nos generamos este autocastigo, ¿no? Por estar excluyendo siempre la separación. También la anterior nos dice, ¿no? Toda exclusión, toda separación, todo miedo, pues genera todos esos sentimientos de abandono, de carencia, y obviamente todo lo demás que ya conocemos, que son las enfermedades, entre otros aspectos, ¿no? En términos generales, esto sería todo, hermano, porque sí, sí está un poquito largo. Sí, 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 y justo nada más ahí para reforzar un poquito, todo nace de, obviamente de vernos divididos, ¿no? Todo nace de esta parte de la división y que nos dice aquí, siempre que proyectamos, va a haber rechazo. O sea, ¿por qué? Porque al final quieres excluir de tu mente lo que estás viendo. O sea, dices, yo nada más, ahora sí que mi yo es lo único que es parte de mí y todo lo demás de la afiliación, todo lo demás que veo no es parte de mí. Y hay un ejemplo muy, muy burdo, muy chistoso que a mí me cayó el 20 en algún momento, porque al final, como te dice, es algo que repudias dentro de ti, así lo dice, repudias dentro de ti, lo quieres proyectar para, según tú, deshacerte de ello, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando llego a ver, un decir, cucarachas, ¿no? En su momento, yo llegaba a ver una cucaracha y decía, no manches, qué asco, guácala, no sé, por todas las ideas que hay acerca de las cucarachas.
Cuando empiezo a entrar más a este tema, y obviamente me empiezo a dar cuenta que todo es parte de mi percepción y parte de mi mente, pues ahí te das cuenta que, o sea, dices, ay, qué guácala, qué cucaracha, pero la otra vez lo platicamos, ¿no? Pero qué chingón que se me pare una catarina o una mariposa, ¿no? Pero si fuera una cucaracha, qué asco. Pero sin embargo es tu pensamiento. O sea, y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta Se que es para la nuestro mariposa y te pensamiento. sientes especial, ¿no? Se para la cucaracha y te sientes maldito, ¿no? Maldecido. Así somos. Sí, Sí, síguele, síguele. No, y sin embargo es tu pensamiento. O sea, es cuando te dice, empieza a ver o a percibir ya la unidad en todo. O sea, decir, esta cucaracha que estoy viendo por allá, no aquí, no aquí, sino por allá, digo, es parte de mí. O sea, es parte de mi pensamiento. Si no me gusta, es porque estoy repudiando mis pensamientos. Y repudiar mis pensamientos es repudiarme a mí mismo, porque soy mente. No soy el cuerpo que yo estoy percibiendo. Soy el pensamiento total. Y entonces repudiar un pensamiento, repudiar una situación, repudiar algo, es repudiarme a mí porque yo soy un solo pensamiento, o sea, soy una mente, ¿no? Pero sin embargo, como te dice, acá lo que hace el ego es repudiar, repudiar. Sin embargo, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Ya no, te hace empezar a ver con otros ojos a tus hermanos, con ojos de aceptación, con ojos de aceptación por lo menos a la cucaracha, ya no ni te genera asco, ni a lo mejor una dicha de verla, ¿no? No por ahí tampoco, sino simplemente ya no hay, en ese pensamiento ya no genera nada, se acabó, ya no hay nada, sino simplemente pues lo ves como eso, simplemente es una proyección. No hay ni bueno ni malo en las proyecciones, simplemente esos son proyecciones, ¿no? Entonces, acá lo que hace es que dice, ya ahora cambia hacia la unidad de propósito, hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, para que todo te vaya llevando a esa parte, ¿no? A ya no repudiar lo que quieres, tus exacto. proyecciones. Las proyecciones, sí, al final de cuentas es el mundo que has construido, ¿no? Ujú. Sí, pues por lo menos quitarles el significado ya, ¿no? De lo que es bueno y lo malo Ujú. dentro de tu mente. Sí, exacto. Continuamos, hermanito. Sí, Creo que este está corto. Terminaste tú, seguiría yo. sí, ¿Sí lo notaste o no? sí, lo anoté de todas formas. Ah, esa. Y ahora ya no me olvida, ¿no? Y ya no te olvides, Ya. es clásico. Clásico. Los dos se desatienden y los dos se atienden ahora, ¿no? Número 3. La renuncia al ataque. Como ya hemos puesto de relieve, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella, y la mente se conoce a sí misma extiende, por lo que se extiende. La palabra conoce está usada correctamente aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente, dado que él nunca ataca, no obstaculiza la comunicación de Dios. Por lo tanto, el estado de ser nunca se ve amenazado. Tu mente tu mente que es semejante a la de Dios jamás puede ser profanada. El ego nunca fue parte de ella ni lo será nunca. Pero a través del ego puedes oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. Te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que eres. No puedes enseñar lo que no has aprendido y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. Cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo. Por eso, es por lo que debes enseñar solamente una lección. Si has de verte libre de conflictos, tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y enseñar únicamente con él. Tú eres únicamente amor, mas cuando lo niegas, haces de lo que eres algo que tienes que aprender a recordar. Dije anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esta es la única lección que está perfectamente unificada porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. Lo que enseñes es lo que aprenderás.
si esto es verdad, como en efecto lo es. No olvides que lo que enseñas te enseña a ti y no puedes sino creer en lo que proyectas o extiendes. La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Una vez que se puede aceptar esto completamente, no se ve, no ve necesidad alguna de protegerse. La protección de Dios alborea entonces sobre ella, asegurándole que está perfectamente a salvo para siempre. Los que están perfectamente a salvo son completamente benévolos. Bendicen porque saben que son benditos. Desprovista de ansiedad, la mente es totalmente benévola y puesto que extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Ninguna transigencia al respecto es posible. Si enseñas ataque en cualquier forma que sea, lo habrás aprendido y ello no podrá sino causarte dolor. Con todo, ese aprendizaje no es permanente y puedes desaprenderlo dejándolo de enseñar. Puesto que no puedes no enseñar, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Así es como aprenderás la verdad que te hará libre y que te mantendrá libre a medida que otros la aprendan de ti. La única manera de tener paz es enseñando paz. Al enseñarla, no puedes sino aprenderla, pues no puedes enseñar aquello de lo que todavía te disocias. Solo así podrás recobrar el conocimiento que desechaste. Para poder compartir una idea, tienes primero que disponer de ella. Dicha idea despierta en tu mente mediante la convicción que nace de enseñarla. Aprendes todo lo que enseñas, enseñas solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Efectivamente, está cortito, tiene 4 párrafos nada más la renuncia al ataque. ¿Vas? ¿No? ¿O voy yo? No, Sí, si sí, vas bueno, tú. sí. Este, pues bueno, hay una clara distinción ahí lo que nos habla, ¿no? Primero que todo, renunciar al ataque. O sea, que empecemos a renunciar al ataque desde nuestra mente, que ya no necesitamos seguir atacando, seguir culpando, seguir enjuiciando, ya no. Tenemos que renunciar a esta parte de nuestras creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si enseñamos ataque es lo que vamos a aprender. Aquí también nos dice, enseñar, todo lo que enseñas es lo que aprendes. Y obviamente lo enseñas porque fue lo que aprendiste, ¿no? Entonces es un refuerzo. Si enseño ataque, pues lo que más voy a aprender es ataque. Si enseño envidia, pues si es lo que tengo dentro de mí, es lo que voy a reforzar. Y sin embargo, dice, tu seguridad va a venir cuando realmente renuncies al ataque, ¿no? Solamente hay dos maneras, hemos dicho, a través del amor o a través del miedo. En este caso lo dice, proyectar es el miedo y extender es el amor. Y al final nos dice, ¿no? Solamente enseña amor porque eso es lo que eres. A mí nada más solamente aquí me gustaría como rectificar porque ya lo ha dicho, pero sin embargo muchas veces decimos, pues voy a enseñar amor. Sin embargo, como no sabemos ni lo que es o perdón o toda esta parte que nos habla de la expiación y todo, lo queremos hacer luego, incluso ahí el ego se llega a meter, ¿no? De, bueno, vamos a enseñar amor, ¿no? Pero como ha sido a través del ego, pues al final enseñamos el amor con base a lo que nosotros creemos. Entonces, aquí lo que nos dice es, si quieres enseñar amor, hazlo de la mano del Espíritu Santo. Si quieres enseñar paz, hazlo de la mano del Espíritu Santo. Yo así lo veo para que sea de una manera más, para mí, ha sido de una manera más visible, porque muchas veces he querido perdonar y pues es un perdón desde te perdono pero no olvido, ¿no? O te amo pero te amo de Ujú. la manera que yo creo que es el amor, ¿no? Entonces, yo siempre digo, bueno, si vas a enseñar amor, enseñar paz, enseñar la expiación, que siempre sea de la manera con el Espíritu Santo, porque es él el que lo reconoce como tal, ¿no?
Así es. Dice el curso que en el cielo dar y recibir es lo mismo, ¿no? Pero en la tierra primero es dar. Curiosamente, la lección de hoy de la 126 dice, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y precisamente aquí habla acerca en efecto, que nosotros, de hecho, incluso creo que hace un poquito más de hincapié que dar amor es más bien no dar ataque, ¿no? Porque en efecto, como dices, ¿no? Hay una línea muy delgada en el que luego caemos, que creemos que nosotros que tenemos que dar lo que hemos hecho nosotros del amor, ¿no? No, no lo que es el amor, sino lo que nosotros hemos hecho de él. Y eso, pues obviamente, pues si nosotros no recordamos que somos el amor, que de hecho eso es lo que somos, porque somos completamente amor, pero como no lo recordamos, siempre lo vamos a hacer desde la carencia del amor. Entonces siempre vamos a estar proyectando, no extendiendo amor, sino proyectando un amor porque es carencia. Entonces siempre esa proyección va a generar algún tipo de ataque sutil y uno de los ataques sutiles que más en los que caemos es la preocupación o el estar viendo en el otro carencia, obviamente desde mi carencia y eso pues ¿qué va a pasar? Lo voy a reforzar en mí. Por eso te dicen, ¿no? Al menos con el hecho de que simple y sencillamente no des ataque para que no lo fomentes en ti, porque finalmente atacar implica que pues también eres débil, que puedes ser atacado, entonces ya no puedes estar en mansedumbre y entonces por tanto eres indefenso. Entonces por eso te dice, ¿no? O sea, pues, simplemente trata de no atacar y si por alguna razón pretendes extender, que sea de la mano del Espíritu Santo. Digo, prácticamente de esa manera lo que nos está diciendo, ¿no? Todo esto. Lo mismo que ya también dijiste. Claro. ¿Cómo vas, hermano? Nos quedan 8 minutitos, pero este párrafo, bueno, esta sección sí ya está un poquito más clara. Son de No, 12 está larga. párrafos. ¿No la aventamos? ¿O le paramos Pues ahora ahí? sí como veas, o ya digo, porque sí fue bastante, Sí, ya. bastantillo. Sí, entonces nos quedamos ahí. Nos quedamos en la número 4, la única respuesta del capítulo 6. Para que la próxima lectura vamos donde estamos, ¿no? Sí, sí Sí, avanzamos secure. bastante. Pues es que sí estuvieron larguitos, tres secciones estuvieron larguitas. Ajá, Pero estuvo bien, estuvo chido. así es. Y no olviden dejar sus comentarios, dejar su like, compartir. Hagan lo que quieran. Suscribirse, porque dar es recibir. Bueno, pues al final de cuentas seguimos nosotros haciendo Nos una, gustaría ser más risueños porque somos desmadrozones, pero como agarramos el tema, pues ya. claro. No, pero además yo creo que se va a ir dando. Ya tiene que salir ese personaje, ¿no? Que se tiene que ir disolviendo en la medida. Sí, pero pues bueno, nada más para los que no nos conocen, nosotros ya hemos hecho esta lectura completa del curso. La hicimos en 20 días. Nos leímos todo el curso en una lectura intensiva a principios de año. Entonces, pues es nuestra segunda lectura y bueno, coincidimos muchas veces en que parecen que muchas cosas parecen nuevas. A raíz de febrero para acá, hemos estado leyendo con otras personas, ¿no? O sea, tú por tu cuenta, yo Claro, por mi cuenta, pero de todos modos, el curso siempre nos da una mayor expansión mental, ¿no? De toda la enseñanza que nos da. Entonces, por eso es que finalmente seguimos disfrutando la lectura y pues nuestro menester es compartirla. Obviamente sabemos que también es para nosotros, pero si en efecto te está gustando, por ahí, bueno, me dijeron por ahí en mensajes privados, me dijeron, oye, me gusta cómo lo dicen, porque lo pausan, que quien explica muy bien también. O sea, todo esto, y bueno, pues bueno, qué gracias que nos están escuchando. Así que, pues bueno, pues muchas gracias, hermanito, por esta muchas gracias a lectura. todos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pues igual compartan para, si ustedes, como dice Alex, si les gusta, pues compártanlo porque al final, si les funciona a ustedes, les va a funcionar a alguien más. Y obviamente, pues si nos funciona a nosotros, por eso lo compartimos, pues, porque al final de alguna manera, pues ha sido un gran cambio en nuestras vidas. Eh, y justo lo que dice, ¿no? El curso no ha cambiado en la lectura porque sigue siendo la misma. Lo que va cambiando en nosotros es ese recuerdo y esa aceptación y quitarnos toda esa arrogancia, porque esa arrogancia realmente no querer dejar en manos de Dios todo, 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 todo.
porque de hecho incluso he hablado con otras personas y me dice, es que no se te hace como que dejarle todo en manos de Dios es como de cierta Casi manera pereza, tú, ¿no? ándale, como pereza o mediocridad, como que, o sea, no hacer más como más allá. Y créanme que cuando lo empiezan a vivir de la experiencia se dan cuenta que más bien la mediocridad viene del ego, de querer más y más y más y más y más, o necesitar, más que querer, creer que necesita más. Entonces, esta parte de nosotros, bueno, para mí ha sido como seguir recordando que le dejarle en las manos, todo en manos del Espíritu Santo, es el camino para mí, porque es hacia el amor. Y lo que único que ya deseo en mi vida es eso. Y ya no deseo, pues obviamente, aprender a través del sufrimiento, a través del dolor, porque muchas veces creemos que así es como tenemos que aprender. Y ya no lo dijo aquí, no necesitas aprenderlo así. Entonces, pues para mí es un recordar solamente, y cada que leo esto es para recordarme por este camino que voy. Así es. Pues así es, hermanito. Pues muchas gracias. Gracias por compartir también Gracias. esta lectura, hermano. Y pues muchas bendiciones a todos los que nos Bendiciones a todos. escuchan Dios y los nos bendiga. ven. Así es. Muchas gracias.